como cristianos enfrentamos situaciones, ¿no? Como personas constantemente enfrentamos situaciones. Aparte de que enfrentamos situaciones como una enfermedad, una crisis financiera, en la relación de pareja, también nos enfrentamos a proyecciones laboralmente. Le apuntamos a tal lado, en la relación de pareja queremos esto, y de alguna manera siempre hay una mirada hacia adelante, ¿no? Lo que uno quiere. Cuando uno enfrenta una situación, pueden venir normalmente una de dos casos. Me enfermé, no, terrible, me va a ir mal, y esto es muy difícil, no sé qué, el pensamiento que me lleva a ponerme más mal. O la otra perspectiva de, yo sé que salgo de aquí, yo sé que voy a sanar y que me voy a mejorar, una perspectiva positiva. Cuando hablamos de esto es, ¿en dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Cuál es nuestra expectativa, nuestra esperanza? Pongámosle, Cristóbal Colón se subió en un barco hace más de 500 años. ¿Con cuál esperanza tenía él? Encontrar las Indias, ¿no? Y arrancó justo sabiendo que iba a encontrar las Indias. No lo sabía, pero tenía la esperanza de que iba a llegar a ese nuevo mundo. Cuando Thomas Alva Edison dijo, voy a hacer algo diferente, voy a crear un bombillo, se dedicó con la expectativa de voy a lograrlo. Y por eso los más de 1000 intentos fallidos que tuvo, pues no lo desanimaron, porque él tenía su mirada puesta en algo que esperaba que sucediera, y era el poder crear esta situación. Nosotros, los hijos de Dios, vale la pena preguntarnos entonces, en medio de todo lo que planeamos, en medio de las situaciones que enfrentamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿en dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué es lo que nos da ese aliento para decir no me rindo, sino que sigo avanzando? Yo quiero que miremos, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, y vamos a mirar cuál es ese futuro que para nosotros es una certeza, que nos da esperanza, que nos trae paz en medio de las dificultades. Dice, primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, póngale cuidado, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Pedro dice, en Cristo morimos y en Cristo resucitamos, pero resucitamos para vivir en una nueva vida. Y dice que hemos resucitado, que hemos renacido para una esperanza de vida, una esperanza viva, es que dice. Y luego lo amplía, hemos renacido para una herencia, ¿de qué característica? Dice incontaminada, incorruptible, que no se marchita. Una herencia en los cielos perfecta. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En dónde tenemos nosotros puesta la mirada? La palabra esperanza, ¿qué quiere decir? Es el convencimiento de algo bueno que vendrá. Es la certeza de que viene algo bueno. Eso es la esperanza. Yo sigo esperando y sigo esperanzado en algo bueno que creemos que va a venir. Pero aquí es muy específico, ¿no? Nuestra esperanza está en un mejor futuro, en el cumplimiento de las promesas que tenemos nosotros en Jesucristo. Entonces, en medio de cualquier crisis, enfermedad, dificultad económica, de pareja, lo que sea,
¿Cómo enfrento yo la situación que tengo al frente mío? ¿Con qué mirada? ¿Con qué perspectiva? Cuando yo me centro en mí mismo, en mis imposibilidades o mis propias posibilidades, pues voy a enfrentar esa situación de una manera muy particular. Pero cuando yo me enfoco en para dónde voy, cuáles son las promesas que vienen para mi vida, pues voy a sortear esas situaciones de una manera muy diferente, ¿sí? Quitamos la mirada del problema quitamos la mirada del problema y la ponemos en Jesucristo. Y Jesús al lado del problema, o más bien el problema al lado de Jesús, ¿cómo es? Por más imposible que sea para nosotros cualquier situación delante de Dios, ¿cómo es? Es mínima, porque para Dios no hay imposibles, es el Todopoderoso. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en Dios, hay una certeza que tenemos de algo mejor que viene para nuestras vidas. Pero yo estoy muy bien, bueno, va a venir algo mejor. Estoy terrible, bueno, vienen tiempos espectaculares para tu vida. Esa esperanza que tenemos nosotros los cristianos está fundamentada en la fe. Si no tenemos fe, pues tampoco tenemos esperanza, porque la esperanza está en la obra de Jesucristo, en sus promesas. Y nuestra fe en Jesucristo, en su palabra, es la que nos da esa convicción de que eso que Dios dijo se hará, viene para nuestras vidas. Y entonces uno dice, ahorita tengo hambre, ahorita tengo un dolor crónico en mi espalda, lo que sea. Pero mi vida, ¿cuánto va a durar? ¿Les parece larga la vida? Ya estamos en octubre, ya va a acabar octubre. O sea, el tiempo pasa demasiado rápido. Y viene una herencia en un incorruptible. Abraham, Moisés, dejaron todo por seguir un llamado de Dios, porque tenían fe en Dios, confiados en Dios, pero murieron, dice la palabra, esperando las promesas sin haberlas recibido, pero murieron con la mirada puesta allí. Su esperanza estaba en las promesas que vendrían de parte de Dios. Un Noé, me parece algo súper especial. Noé, Dios le dice, vea, va a llover, y va a llover tanto que se va a inundar todo el mundo. Hasta ese momento, hasta el día del diluvio, no había llovido sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando Dios le dice a Noé, va a llover tanto que va a llenar la tierra, Noé dice, ¿qué es llover? ¿Cierto? Se rasca la cabeza y ¿qué es llover? ¿Cómo así que se va a inundar la tierra con agua que cae del cielo? Haga un barco entonces, y le creyó a Dios y avanzó hacia un futuro incierto, esperando que se cumplieran las promesas de Dios de salvarlo a él y su familia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos nuestra vida cristiana hoy en día en medio de la cultura tan convulsionada que tenemos, en medio de las situaciones complicadas que nosotros enfrentamos, como lo hizo Noé y Abraham y Moisés, con la mirada puesta en Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, confiados en que sus promesas se hacen realidad, en que ni una tilde de su palabra queda sin cumplir. Entonces, miremos cuál es esa promesa del Señor que tiene que ver con el pasaje que estamos leyendo, ¿no? Vamos por favor a Juan capítulo 14, versículo de 1 al 3, y miremos una de las promesas, yo pienso que la más hermosa que nosotros tenemos en la Biblia. Aunque hay promesas de aliento, como la que citaba Rodrigo de Isaías 40, ¿cierto? De yo te esforzaré, yo te sustentaré, yo pienso que esta es mucho más linda, porque es más allá del aliento pasajero en una situación, me habla de la eternidad. Dice Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo empieza esta frase, ¿cierto? Dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se preocupen, vivan tranquilos. Y nos da una seguridad de qué es lo que va a venir y qué es lo que nos dice. Me encanta, ¿no? Dice, en la casa de mi Padre hay mucho espacio. Yo voy a ir a prepararles un lugar. Imagínenselo, mucha gente no tiene un lugar y para muchos es, ay, no tengo una casita propia, yo vivo en arriendo, y como que luchan a veces con esa situación. Pero sí saben que tenemos ya un lugar seguro. En la casa de mi Padre hay mucho espacio, yo les voy a preparar un lugar, y si les preparo ese lugar, vengo por ustedes para llevármelos, para que estemos juntos por la eternidad en ese lugar que preparo para ustedes. No nos va a hacer falta absolutamente nada. Hay pocos pasajes que describen nuestra vida eterna, y este es uno de esos, que nos permite entender algunos aspectos, ¿no? Y es que, por un lado, vamos a estar la eternidad con Jesús. ¿Cuánto dura la eternidad? Imagínense vivir 100 años bien, como cuando estaban sus 20, 100 años. ¿Se lo imaginan? Imagínense vivir 200 años con la energía y vitalidad y todo de sus 20, 100 años de vida. ¿Cómo lo ven? Imagínense 1000 años viviendo, 2000 años. Si usted tuviera 2000 años de vida, habría estado caminando con Pedro, Juan, Jesucristo en la crucifixión, hubiera estado en los circos romanos allá y se escapó de los leones. Usted está aquí después de 2000 años, ¿cierto? 2000 años, toda la historia que ha pasado, pero 2000 años no son nada comparados con la eternidad. 10.000 millones de años, ¿cuánto es? Es demasiado. Eternidad no termina nunca. ¿Qué nos dice este pasaje también? Que no vamos a estar por ahí divagando, como yo alguna vez lo pensé. Yo dije, ay, qué chévere, voy a estar por el universo cuando me muera, voy a estar por el universo de un planeta en otro planeta, y así como Elías fue arrebatado en un carro de fuego, y yo le voy a pedir a Dios que me dé un carro de fuego, y voy a ir yo en serio, yo me imaginaba eso, ir como por el universo en un carro de fuego, yendo de planeta en planeta. Pero no es así. La palabra nos dice que vamos a tener un lugar particular donde vamos a habitar con Dios. ¿Sí? Esta es la mayor promesa de seguridad que podemos tener nosotros. No importa cuál sea la situación que estamos viviendo en este mundo, que soy la persona más pobre, más miserable y más enfermo del mundo. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Voy a estar en la eternidad con el Señor, como lo leíamos, en una naturaleza incorruptible, perfecta. ¿Cómo se van a dar estas cosas? Yo quiero que lo veamos, ¿no? Para que no haya confusión. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Cómo es que dice Jesucristo que Él va a volver por nosotros? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, Pablo empieza este pasaje y dice: vea, yo no quiero que ustedes tengan ignorancia de este tema. Yo quiero que ustedes conozcan el futuro. Yo quiero que ustedes sepan qué va a pasar con las personas que mueren habiendo puesto su fe en Jesucristo.
puntual y específicamente habla de aquellos que mueren habiendo puesto su fe en Jesucristo, los que han creído el Evangelio y puesto su fe en Jesucristo. Los otros, justamente dice ahí, los otros no tienen esperanza, los otros no tienen esta expectativa buena de su futuro, como si la tenemos nosotros. Y continúa, ¿no? Bueno, quiero hacer una claridad acerca de los que duermen. Duermen, esta expresión justamente se refiere específicamente a los cristianos y habla de, sin Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús y tenemos vida eterna. Entonces, la muerte, el sentido que da la palabra duermen ahora, es el estado de los que morimos en Cristo. Como no morimos eternamente, entonces habla de duermen, pero pues literalmente lo que debemos entender cuando dice es el cristiano que muere. ¿Sí? Continúa el versículo 14. Porque si creemos, póngale cuidado qué es lo que creemos. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Para quién es esta paz? ¿Para quién es esta esperanza y seguridad? Mire que el pasaje es muy claro y lo estudiamos hace 15 días, ¿no? El Evangelio. Los que creen que Cristo murió y resucitó, ese es el contenido clave del Evangelio. Jesucristo murió en la cruz, llevando nuestros pecados. Dios hizo justicia en Jesucristo, trayendo toda su vida sobre Él y pagando Jesús el precio por el pecado, siendo sepultado y resucitó al tercer día, demostrando que el precio había sido aceptado por el Padre. Como Jesucristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos en el día venidero. Entonces eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Si creemos en el Evangelio, entonces esto es para nosotros. El que no cree en el Evangelio, el que no ha escuchado el Evangelio, no tiene esta esperanza. Familia, entendamos el sentido de la gran comisión. El que no ha oído el Evangelio se muere sin esperanza, no tiene la vida eterna, tiene una eternidad en condenación. Necesitamos nosotros hablar el mensaje del Evangelio a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo el que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque si no conocen el mensaje del Evangelio, no tienen la oportunidad de arrepentirse y creer en Él y por lo tanto recibir las promesas de Dios, empezando por la salvación. Entonces, continúa versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Les decimos esto en palabra del Señor. Quiere decir que Pablo no está aquí sacando hipótesis, que Pablo no está aquí teorizando, bueno, yo creo que es que Jesús va a venir. No, él dice, ciertamente esto que les digo es palabra del Señor, Él me lo dijo así tal cual. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y yo hago aquí también una anotación. ¿De qué está hablando Pablo? Está poniendo la hipótesis, pongámosle, nosotros estamos vivos y hoy es la venida del Señor. Estamos vivos y entonces dice, nosotros no vamos a encontrarnos con el Señor antes que los que ya murieron. Eso es lo que está diciendo. No vamos a encontrarnos primero que los que ya murieron. Que los que ya murieron tampoco se van a encontrar primero. Ya ahorita continúa. Pero entonces dice, bueno, miremos, versículo 16. Leamos nuevamente desde 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, entonces aquí nos describe qué va a suceder. El Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en
Cristo resucitará primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo dice que va a suceder? Dice que el Señor mismo con voz de mando. ¿Qué quiere decir? Con autoridad, con voz de arcángel. El único arcángel mencionado en las Escrituras es el arcángel Miguel. No se menciona otro arcángel en las Escrituras. Y se dice que este arcángel sería como el rango más alto en la jerarquía angelical. Y entonces, cuando dicen con voz de mando, con voz de arcángel, puede interpretarse de dos maneras. Ya sea que el arcángel Miguel, o si hay otro arcángel, porque no dice específicamente cuál, si hay más arcángeles, uno de ellos se va a sumar a la voz de Jesucristo en el llamado en esta venida, o que quiere decir que justamente está haciendo como un énfasis en que es con voz de mando, con voz de arcángel. Como el arcángel es el rango más alto, es el que tiene autoridad en el mundo angelical, más alta autoridad. Con trompeta de Dios. La trompeta era el instrumento utilizado por el pueblo de Israel, por Dios, para la convocación, para dar inicio a la celebración de todas las fiestas establecidas por Dios. Era el sonido de la trompeta el que anunciaba, por ejemplo, la batalla, el inicio de una batalla. Estamos en guerra, entonces el toque de la trompeta. La trompeta era la que sonaba para convocar al pueblo. Y entonces es bien interesante que la plantee en este escenario, porque justamente ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a convocar a su pueblo, a los cristianos de todas las épocas, los convoca para ser reunidos con Él. Entonces por eso el sonido de la trompeta de convocatoria para el pueblo, para nosotros. Algunos teorizan, y esto ya es inventado, que cuando habla de la final trompeta se refiere a la fiesta una fiesta que se celebra justamente por esta época, por septiembre, y entonces que esa trompeta hace referencia a ese sonido de la trompeta, y entonces la venida del Señor va a ser en el mes de septiembre, durante la fiesta de volví el nombre para la celebración en la historia de Israel. Pero es pura teoría. No hay ningún sustento que uno pueda decir, ay, sí es eso. No lo hay. Porque la trompeta no es solo de esa fiesta, la trompeta es convocatoria. Puede ser en cualquier momento, y Jesucristo lo dice muy claro. La fecha y el día no lo sabe sino mi Padre. Nadie lo sabe. Si ustedes escuchan a alguien teorizando, diciendo va a ser en tal fecha, no le crean. De plano está diciendo mentiras, porque Jesucristo es muy claro, nadie lo sabe. Y entonces, ¿cuál es el orden que plantea? Dice, Jesús desciende del cielo. No sé si ustedes se acuerdan cuando están los apóstoles allá mirando, cuando Jesús asciende, y Jesús se va y sube al cielo, los apóstoles quedan allá mirando, y llegan dos ángeles y les dicen, ¿qué hacen mirando para arriba? No, así como Él subió, así mismo descenderá al cielo. Y lo que describe aquí, Jesucristo va a descender del cielo en cuerpo, con el cuerpo resucitado con el que se fue 2000 años después, va a bajar con ese cuerpo. ¿Y qué va a suceder cuando Él desciende del cielo? Miren que no dice que llega hasta la tierra, dice desciende. O sea, pongámosle, cuando está hablando del cielo, habla de la morada de Dios. Desciende al cielo y se hace visible en nuestra atmósfera, en nuestro cielo, nubes, ahí. Dice que los cristianos que han muerto, todo aquel que ha muerto con la esperanza puesta en el Mesías, van a resucitar primero. Van a resucitar los que están allá en sus tumbas, los huesitos,
se van a levantar. Ay, pero yo quemé a mi abuelito, cristiano él. ¿Qué va a pasar con el abuelito que se quemó en un incendio? Bueno, lo mismo que va a pasar con aquel cristiano que se lo comió un tiburón. Pongámoslo, es un poco trágico, pero el que fue devorado por leones allá en el circo. ¿Sí? El que no quedó nada de ese personaje. ¿Qué va a pasar con él que no le quedó cuerpo? Ay, pues el Señor puede resucitar los huesos, pero el polvo no. ¿Sí? No. Todos los creyentes en Cristo, tengan un poquito de polvo, tengan huesos o no tengan huesos, van a resucitar. Primero resucitan los muertos. Entonces eso va a ser una cosa muy especial, ¿no? Porque vamos a empezar a ver a caminar. Bueno, no creo que nos alcancemos a ver caminar. Por allá en los cementerios se levantarán y empezaremos a ver un poco de gente de hace más de 2000 años fallecidos, ¿cierto? Los muertos en Cristo, los cristianos de todas las épocas, de cualquier parte del mundo, el que puso su fe en Jesucristo, se va a levantar de entre los muertos. Y luego dice que ellos que acabaron de resucitar, juntamente con nosotros los que estamos vivos en ese momento de la venida, vamos a ser arrebatados. La parusia, ¿cierto? El arrebatamiento, el rapto. Vamos a empezar a volar. ¿Alguna vez usted soñó con volar? No en un avión o parapente, ¿cierto? Vamos a levantarnos en el aire, vamos a ser elevados. Los que acabaron de resucitar, junto con nosotros, vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor, dice la Escritura. En el aire nos encontraremos con Él. Y estaremos juntos con el Señor por siempre. Y termina, ¿no? Alentados unos a otros con estas palabras. Familia, esto es para que nos gocemos, para que nos alentemos. Uy, estoy mal. Cristo vuelve. Estaremos con Él por la eternidad. Toda lágrima se enjugará de los ojos. Ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, no habrá padecimientos. Acordémonos, la herencia incorruptible, inmarcesible, no se marchita, no se destruye, no se contamina. No importa lo que estemos viviendo, pongamos los ojos en Jesús y confiemos en lo que Él trae para nosotros. Y oremos y prediquemos el Evangelio para que aquellos que no conocen de Cristo también estén allí en el encuentro con el Señor. ¿Cómo va a suceder esto? Si resucitan los muertos en Cristo y nos levantan al cielo y nos vamos a vivir toda la vida, este cuerpito no dura toda la vida. ¿Cómo sucede eso? ¿Cierto? Leíamos en el pasaje que leímos al comienzo, primera de Pedro 1, quiero leer nuevamente el 3 y el 4, sobre todo el énfasis en el 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que nos hizo renacer para esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Póngale cuidado, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pongan la confianza en lo que viene, en el reino venidero. Vivan como los héroes de la fe que menciona Hebreos 11, que enfrentaron cualquier cantidad de situaciones con la mirada puesta en la patria venidera, sabiendo que aquí eran peregrinos en este mundo, no buscando hacer tesoros en la tierra, sino buscando hacer tesoros en el reino de los cielos. Y entonces nos dice que la herencia que tenemos no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Es una herencia perfecta. Hoy como cristianos, y no me digan, sí, yo, hoy como cristianos, ¿decimos malas palabras? No me digan, que no se confiesen a nadie. Que no deberíamos, ¿no? Pero
Tenemos malos pensamientos. Sí. Tenemos malas actitudes. Hay que hacer una oración ahorita, confesión de pecados antes de... Si la naturaleza de nuestro cuerpo es corruptible, es decir, se va envejeciendo y se va degradando, se va deteriorando, si nuestros pensamientos, deseos también tienen esa tendencia a lo malo, ¿cómo vamos a heredar lo que no se contamina? Si nuestra mente está contaminada, ¿cómo vamos a heredar lo incontaminado? Si nuestro cuerpo se corrompe y se degrada, ¿cómo vamos a heredar lo incorruptible? ¿Cierto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que vayamos a encontrarnos con el Señor? Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 35. 1 Corintios 15, 35. Hasta el 58. Vamos a leerlo completo porque es muy claro. ¿Cómo sucede esto? Tal vez alguno preguntará: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra la semilla, tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o sea de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere, y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. Entonces, imaginémonos, probablemente ustedes hicieron el experimento de niños, un frijolito, ¿cierto? Usted siembra un maíz, el maíz como es una pepa, o el frijol es una pepa, y usted lo mete en la tierra. Usted mete una pepa en la tierra, esa pepa muere y produce vida. ¿Y qué forma tiene? Usted no crece, la pepa no es que se vuelva gigante, ¿cierto? La forma, la naturaleza de esa pepa cambia y se produce un tallo con unas hojas, unas ramas. Es diferente lo que nace de la pepa, de la semilla que usted mete en la tierra y muere. Eso es lo que nos está diciendo aquí el pasaje. El cuerpo mortal, la carne que se siembra, es una cosa. La naturaleza espiritual es otra, el cuerpo que Dios nos da. No todos los cuerpos son iguales, versículo 39. Uno es el cuerpo del hombre, otro es de los animales, otro es de las aves y otro es de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Pues mire que aquí nos da una cantidad de características de esta nueva naturaleza, ¿cierto? Y entonces dice que va a ser un cuerpo glorioso, que va a ser fuerte, que va a ser espiritual. ...45... Así dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Jesucristo, se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra.
Claramente, ¿cierto? Leemos en Génesis cómo Dios creó al hombre, tomó a la tierra, formó y le dio aliento de vida. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Semejante al cuerpo de Adán, corruptible, de carne y hueso, tal cual. Y los del cielo son como aquel que es del cielo. Entonces, mira, aquí ya nos empieza a dar una luz muy interesante. Jesucristo murió y resucitó. ¿Con qué cuerpo resucitó? Con este cuerpo que estamos leyendo acá. ¿Y qué pasó con ese cuerpo? Se fue al cielo. Lleva 2000 años. Y no solo 2000 años, sino por la eternidad. Nuestra naturaleza, en lo que estamos leyendo allí, es: actualmente nuestro cuerpo es como el de Adán. Polvo eres, al polvo volverás, ¿cierto? Tierra, de la tierra. Pero en la resurrección será un cuerpo con una naturaleza diferente, celestial. ¿Cuál íbamos? 48. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, pónganle cuidado, lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. ¿Este cuerpo puede tener parte en nuestra vida eterna? No. Claramente nos está diciendo que no. Nuestro cuerpo es supremamente material, supremamente corruptible. Y entonces, 51. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. Póngale cuidado. Lo que leímos hasta el momento nos está explicando la naturaleza de los que resucitan. Pero si Cristo viene y no hemos muerto, es lo mismo, ¿no? Y mira lo que dice: no todos moriremos, pero todos, ¿qué dice? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra los ojos, parpadee. Ahí se transformó su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de la trompeta, la que leímos de Tesalonicenses, ¿no? De la convocatoria en la venida del Señor. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Una naturaleza incorruptible, ya no muere nuestro cuerpo. Inmortales, cuerpos inmortales tendremos. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Naturaleza incorruptible. Pónganle cuidado, la maldad del corazón del ser humano, el pecado, esa naturaleza es transformada en una incorruptible. El cuerpo mortal es transformado en un cuerpo inmortal. Con esto nos damos cuenta que la vida eterna con el Señor es una vida realmente perfecta, sin todas las consecuencias del pecado en esta vida. No nos vamos a ofender, no nos vamos a lastimar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza va a ser incorruptible. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya vestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
cuerpo se enferma, se envejece, se deteriora, nos duelen cosas, pero ¿qué va a suceder? Ya no más. Un nuevo cuerpo con una naturaleza diferente, perfecta, incorruptible. Nuestro cuerpo, todo. Y termina: por lo tanto, mis queridos hermanos, por lo tanto, ¿qué quiere decir por lo tanto? Como consecuencia de que tenemos estas promesas, entendiendo ahora el futuro que nosotros tenemos, a razón de esto que entendemos ahora, hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. ¿Cómo termina este pasaje glorioso? ¿Qué nos dice y a qué nos anima? Nos dice: vea, hermano, usted sigue viviendo con la mirada puesta en las cosas de este mundo. Usted sigue buscando acumular tesoros en la tierra. Oiga, es que no ha entendido lo que acabamos de explicar de su cuerpo, del futuro, de los tesoros en el cielo. Haga tesoros en el cielo, no en la tierra. En la tierra se corrompe, se destruye, se lo roban. En el cielo son inmaculados y duran por siempre. Usted preocupado por hacer tesoros aquí en la tierra, cuando usted en un momentico se murió y va a estar allá en el cielo en la eternidad sin ningún tesoro, o quisiera tener algo para la eternidad. Dios nos dice, vea, si usted está entendiendo su futuro, la esperanza, si está entendiendo la inminencia y la necesidad del conocimiento del Evangelio, dice: firmes y constantes, trabajando día a día en la obra del Señor. ¿Qué es trabajar en la obra del Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren, todas esas expresiones. Ponedla, miren, las cosas de arriba y no las de la tierra. Todas esas expresiones apuntan directamente a una única cosa. ¿Cuál es? ¿Pero de quién? Ustedes ya la tienen. Si ya listo, cumplimos el propósito, yo ya tengo la vida eterna, pues me muero y me voy con el Señor, como lo dice Pablo. Para mí, el morir es ganancia. Ya quisiera yo morirme e irme con el Señor. Dice: pero si vivo, es por causa de ustedes, para predicar el Evangelio de salvación y que otras personas procedan al arrepentimiento, a poner su fe en Jesús y también reciban la promesa de la salvación. Esa es la obra para la cual nosotros vivimos. Pero es que yo no puedo renunciar a mi trabajo. De ninguna manera le estoy diciendo que lo haga. Lo que el llamado que nos está diciendo es: en su trabajo, predique el Evangelio. En su oficina, que es que está prohibido predicar religión en mi oficina, haga relación con sus compañeros de trabajo, invítelo a tomar un cafecito, ahorre, invítelo a un almuerzo ahí en la oficina, pues se salen de la oficina, van al restaurante y le comparte del Señor. Trabajar en la obra del Señor es lo que nosotros hacemos como iglesia. Hacemos discípulos. Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos entendido la esperanza que tenemos, pero estamos decididos a vivir por esa esperanza. No simplemente: yo sé que voy a salir de esta tribulación. Y también es para eso, animémonos. Sino para que, como dice aquí el pasaje, constantes, trabajando siempre más y más
en la obra del Señor. Firmes y constantes, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, abriendo las puertas de mi casa para que mi familia conozca la palabra del Señor, abriendo un grupo en la universidad para que mis compañeros conozcan la palabra de Dios. Vale la pena preguntarnos, ¿tenemos la mirada puesta en Él? ¿En su venida? ¿Estamos tranquilos y gozosos esperando que Él venga? ¿Estamos predicando con urgencia el mensaje del Evangelio antes de que Él venga? Porque en el juicio Dios me va a decir, bueno, y tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu familia, te puse allí para que les predicaras el mensaje del Evangelio. Eres culpable de que ellos se vayan a una condenación en el infierno. Todo lo terrenal es pasajero. Todo va a ser destruido. Esta naturaleza que nosotros tendremos, este nuevo cuerpo, nos dice va a ser semejante al de Cristo. Y eso también nos da algunas luces. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo que leemos después de la resurrección en los evangelios? ¿Era como un fantasma? ¿O no era como un fantasma? Mire que se aparece, ¿cierto? Estaban con las paredes cerradas, encerrados en la casa de los discípulos, y se apareció en medio de ellos. O sea que tiene una naturaleza particular, digamos que atraviesa muros o se desaparece y se aparece en otro lugar. Eso hizo Jesucristo. ¿Lo pudieron tocar sus discípulos? Tóquenme las manos, meta la mano en la herida. Lo tocaron, no era un fantasma. Cuerpo tenía, físico, que lo podían tocar. Vea, tengo hambre. Y le dieron mieles que le dan ahí en el postrecito, ahí en la casa con los discípulos. Luego come pescado con ellos cuando se encuentra allá en Galilea. Comía, pero dura por la eternidad. Entonces es un cuerpo que tenemos que entenderlo. Nosotros no vamos a estar, como lo decía, divagando por ahí por el cielo, en un mar de cristal y esto. No, la palabra dice que vendrán, todo lo que existe será destruido. El cielo, las estrellas, el universo, el planeta, todo va a ser destruido, dice la palabra. Y habrá nuevos cielos y nueva tierra, y nosotros descenderemos a esa nueva tierra incorruptible, sin la maldición del pecado, a vivir por siempre con el Señor. Vamos a seguir viviendo en una nueva tierra. No es que vamos a estar por allá como un fantasma divagando por todas partes. No, ese cuerpo es un cuerpo con unas particularidades. Cuando dice que el cuerpo es celestial, está haciendo la comparación. Uno nació de la tierra, este cuerpo nace del espíritu, es la procedencia, no es que sea etéreo, ¿no? Porque podremos comer y, no sé, teletransportarnos aparentemente. Es aparentemente, no lo dice la Escritura. Entonces, ¿tenemos esperanza para vivir? ¿Para superar las situaciones? ¿Para predicar el Evangelio inminentemente? Y quiero terminar con lo que dice en 1 de Pedro, allá el versículo 5, ¿no? 1 de Pedro, el 3 al 5, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Póngale cuidado. Dice, nosotros resucitamos en Cristo Jesús y tenemos esta herencia y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa herencia, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y entonces hay una garantía también muy hermosa, y es que mientras tanto, nuestro diario vivir, mientras enfrentamos las situaciones del día a día, dicen, ustedes tienen el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que habita en ustedes para que superen esas situaciones, para que hagan uso del dominio propio y se controlen.
para que vivan en paz en medio del conflicto, para ser guiados con sabiduría en la toma de decisiones, para obedecer a Dios en su voluntad, y que de esa manera nos mantengamos firmes y constantes, como lo leíamos en el otro pasaje de Corintios, en nuestra profesión de fe. Por eso la vida cristiana no es una mera declaración intelectual o verbal, es una realidad que vivimos nosotros. Es una vida en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, solamente en este poder podemos nosotros tener nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque es muy fácil distraernos. Usted está enfocado en evangelizar a sus compañeros de trabajo y lo ascendieron en su oficina. Y ahora tiene más autoridad y tiene más responsabilidades. Entonces, ¿usted qué dice con la evangelización? No, ahora no tengo tiempo, no, es más, yo me siento mal porque yo soy el jefe, van a pensar que no sé qué. Y nos metemos un poco de películas que rompen el impulso. Es muy fácil distraernos. Uy, no voy a evangelizar a fulanito, pero se me rompió, no sé, la lavadora. Yo me estresé porque, ahora la plata para la regla de la lavadora, no sé qué. Es muy fácil distraernos de nuestra mirada en Jesucristo. Hermanos, sabiendo todas estas cosas, entonces, preparémonos para que cuando venga el Señor, no tengamos nosotros de qué arrepentirnos y decir, ay Señor, pero es que yo estaba alejado de ti. ¿Qué tal que Él venga hoy? Que no tengas tú que decir, Señor, yo no le prediqué a mi familia. Señor, mis compañeros de trabajo, mis amigos de toda la vida, yo no les he predicado el Evangelio. La vida es inminente. Como en un abrir y cerrar de ojos somos transformados y salimos volando. Ya no hay más oportunidad para los que se quedan. No hay más opción. Entonces preparémonos para una vida eterna con el Señor, poniendo los ojos allá, buscando hacer tesoros en el cielo. ¿Qué es lo único que tú puedes hacer hoy en día que trasciende la eternidad? Si yo le predico a una persona el mensaje del Evangelio, esa persona se arrepiente y cree, esa persona va a durar por la eternidad. Y es lo único que yo puedo hacer que va a trascender a la eternidad. Cualquier otra cosa que yo haga, acá se queda. Que nuestra vida deje una huella eterna en otras personas. Prediquemos el Evangelio, anunciemos el Evangelio. Vivamos con la esperanza, sabiendo del gozo de que Cristo vuelve por nosotros, sabiendo cómo va a ser nuestra nueva naturaleza, nuestro cuerpo, y enfrentemos toda situación, toda carga, todo lo que nos genera estrés en este tiempo, en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que vienen tiempos mejores en el Señor. Oremos.